Voy a invitarte que abras las Sagradas Escrituras en el Evangelio de Juan, capítulo 5. Bendito Dios. Aleluya, maravilloso Rey. Agradezco a Dios esta hermosa, honrosa oportunidad, privilegio de estar al frente de ustedes llevando su mensaje. Reconociendo que solamente es por su misericordia que estamos aquí. El Evangelio de Juan, capítulo 5. Quiero compartir con ustedes un mensaje en el cual sé que Dios nos va a hablar. Una gracia para tu desgracia. Es el tema de esta noche. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y a respaldo de su Espíritu Santo, y dice así. Después de estas cosas, Juan 5, versículo 1. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que yacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Oremos. Padre, te damos gracias por esta hermosa oportunidad. Gracias por lo que tú nos permites escuchar, aprender más de ti. Que sea tu Espíritu Santo tomando control de mis labios para poder edificar a tu pueblo. Háblanos, Señor, guíanos y sobre todo que tu palabra tenga, Señor, esa productividad que tú demandas en nuestros corazones tener, que produzca esos cambios en nuestras vidas, que nosotros seamos hacedores de ella. En el nombre maravilloso de Jesús, te damos a ti la gloria y la honra. Llévate todo impedimento, toda aquel cansancio que quiera llegar a nuestras vidas, toda desconcentración, en el nombre de Jesús lo reprendemos y lo echamos fuera. Te damos a ti gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén. Pueden tomar asiento. Aleluya. Dale fuertes palmas al Señor si le quiere dar. Bendito es el Señor. Este hermoso pasaje en el cual el Señor nos enseña en el Evangelio de Juan muestra una vez más su inmenso amor y su gracia que derrama sobre la humanidad. Una vez más el Señor sabe hacer estas hermosas visitaciones a las personas menos esperadas. Y qué hermoso, sorprendente conocer de que en este hermoso pasaje que acabamos de leer, relata la historia de un hombre paralítico, muy conocidísima por cada uno de nosotros. Pero esta historia tiene enseñanzas profundas que es necesario recordarlas de vez en cuando. Y creo que este es un buen momento porque este hombre representa la vida o el estado en el cual los moradores de esta tierra, el hombre actual que no tiene a Cristo Jesús en su corazón, cómo ellos actúan y cómo ellos realmente son ante la necesidad de esa ceguera espiritual al no reconocer que solamente con Cristo nosotros somos más que vencedores. Eso es lo que representa este paralítico.
es espiritualmente hablando, es la vida de muchas personas en el cual se encuentran atrapados y sin salidas, estancados en un mundo de enfermedad, de estragos, de oprobios, de necesidades, de dolores, de desengaños, y se sienten como este paralítico, desahuciado por el mundo, por su familia, por la sociedad entera, sin camino y sin rumbo. Eso es lo que representa, como dijo realmente este estudioso en su comentario bíblico El Continente Nuevo, menciona esta persona que este hombre representa el estado de todo ser humano, demostrando su incapacidad de ayudarse a sí mismo. El pecado inmoviliza el alma. Por más que el hombre sea culto o muy preparado, profesionalmente es impotente a nivel espiritual. En lo profundo de su ser está vacío, arruinado, fracasado, y es incapaz de mover un solo dedo con acciones que los lleven a Dios. Y esa es la realidad de todo ser humano, con el debido respeto. Así tengas en tu casa los cuadros llenos de todos los diplomas y éxitos que uno puede tener en esta tierra, sin Cristo no tienes nada. Así el Hijo de Dios se confunda y crea que por obtener todos los logros teológicos que uno pueda alcanzar por el estudio o en el trabajo también, si al final nos descuidamos de lo más importante, no sirve de nada. Pablo lo aclara. Él lo dejó todo, lo tiró todo por basura por amor a Cristo. Y qué maravilloso tener esa mentalidad. Y es que este paralítico nos trae reflexión lo que muchas veces era nuestra vida antes de venir a los pies de Cristo. ¿O cuántos de ustedes creen que están aquí porque merecen la salvación? Por lo bueno y lo hermoso, lo elegante que eran y que siguen siendo. Porque se bañaban todos los días. Porque no decían ni pensaban nada mal. No, todos nosotros éramos unas joyitas ocultas. De lo más vil y menospreciado, dijo el Señor, que nos escogió. Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y es que a diferencia del pecado original que muchos católicos creen, nosotros hemos nacido con una inclinación, una naturaleza pecaminosa. Y esa naturaleza pecaminosa nos arrastra y nos arrastraba a lo que era el pecado rotundo, la separación de Dios, que es la muerte. Mas Cristo vino y nos enseña que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Su misericordia de Dios se hizo presente en nuestras vidas. Yo no sé a qué hora, en qué momento, en qué día, de qué forma alguien se topó a ti o el evangelio vino a tu vida, pero lo importante es que vino a tu vida. Recuerdo hace muchos años tuvimos una caminata evangelística y en el momento menos inesperado para un joven que estaba allí trabajando supuestamente, cuidando un negocio, se le presenta el evangelio y este muchacho escucha y reconoce su condición y me dice: estaba a punto de quitarme la vida. Eso es lo que hace Dios. Eso es lo que hace su palabra en un corazón que recibe ese mensaje de salvación. En esa persona paralítica espiritualmente. Y es que lo curioso es que la parálisis afecta a grandes y a pequeños. ¿Algunos de ustedes han sentido parálisis? Y gracias a Dios que no hay paralíticos completamente aquí. Pero alguna vez, aunque sea bañándose o nadando, ¿han sentido algún calambrito por allí? ¿Cómo se siente cuando recibe un calambre? Una desesperación. Aquellas personas que están atravesando por esas enfermedades que no les permiten movilizarse, es peor aún. Y es que no es cosa de juego pasar por estos tramos amargos de la vida, pero en el ámbito espiritual también se produce estos parálisis, estas enfermedades. Y lo más importante es cuidar lo que es nuestra alma.
Porque al final del día, este cuerpo tarde o temprano va a perecer. El cielo y la tierra pasarán, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Tarde o temprano, por más fuerte que hoy te veas y te sientas, por más joven and full of life that you might have right now, tomorrow, trust me, take a good look, take a good picture of yourself right now. Provecho. Take a good picture of yourself, porque 20 años más tarde no te vas a ver igual. Por más cirugía que te hagas en la cara, comienzan a salir las arrugas. Por más que quieras sonreírte de un lado diferente o simplemente la risa fingida para que no salgan más arrugas, te vas a arrugar. Por más cosméticos que compres, te vas a perder tu color. Por más que te cachetees, más pálida te vas a volver. Por más que te amarres, varón de Dios, más gordito nos vamos a poner. Así que come con gusto y comparte con otros. Eso es lo que es la entropía. La ley de la física nos pasa recibo a todo el mundo. Querramos o no. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Pero en esta palabra, en este mensaje maravilloso, hay algo que vale la pena poder tomar mención. Es que los puntos históricos de este pasaje analiza lo siguiente, que este incidente solamente es mencionado en el Evangelio de Juan, no en los otros. Mateo, Marcos, Lucas no lo menciona, solamente lo encontramos en esta parte, en este Evangelio de Juan. Y también nos enseña que el nombre, al comenzar a leer esta parte, nos dice que había una fiesta. El nombre de la fiesta es incierta, para mis hermanos que les gusta indagar un poco más, gloria al Señor por aquellos hijos, hijas de Dios, que no se conforman simplemente con leer de porrazo, sino que les gusta detenerse y preguntar. ¿Cuántos preguntones hay en este lugar? Pero no chismoso, ¿verdad? Gloria al Señor. No se nos especifica qué fiesta eran. Muchos eruditos concuerdan que tuvo que haber sido una de esas tres fiestas importantes en la cual todo ciudadano tendría que subir a Jerusalén. Se le dice de esa manera, subir, que era el monte, que vendría a ser la fiesta o bien de la Pascua importante. Tras la Pascua se celebra la fiesta del Pentecostés 50 días después. Y tras Pentecostés viene de 50, lo que es la fiesta de Pentecostés, la cosecha final, o la fiesta del tabernáculo. No se sabe cuál de esas tres, pero era una de esas fechas. Y es importante decirlo para que tenga un respaldo histórico también, para que sepamos que esta Biblia, lo que nos habla el Espíritu Santo a través de Juan, es veraz. También nos menciona un lugar en particular y dice que llegó en un estanque que en hebreo dice Betesda. Y para esto es necesario reconocer que Betesda significa casa de misericordia. Sin embargo, los manuscritos más antiguos nos relatan y nos enseñan que estos nombres no eran en sí Betesda, no era el nombre de la ciudad, sino que recibiría otro nombre. Y si uno va y si alguien tiene la versión Nueva Traducción Viviente, porque muchas veces las otras traducciones, además de la Reina Valera, acordemos, hermanos, algo para que podamos nosotros tomar en cuenta. La Biblia no se contradice, es infalible, es inmaculada, pura y santa, dada y revelada de parte de Dios a través de sus hombres, de sus escogidos. Pero las traducciones que vienen después, esas han sufrido cambios. Y la Valera, Casidoro, cuando quiso traducir esto, ellos utilizaron manuscritos aproximadamente en los años 1200, que eran muy antiguos, pero hicieron lo mejor que ellos podían hacer con esas obras que ellos tenían. Pero en algunos manuscritos, ahora con el tiempo y la tecnología, nos permiten conocer un poquito más, estudiar más fácilmente y verificar ciertas cosas. En algunas traducciones que hoy tenemos, por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente, y mis hermanos lo van a poner en la pantalla, nos relata algo distinto. Tú tienes la Valera, ¿por qué te digo esto? Porque los nombres también cambian. Vamos por parte. Dice, según esta Nueva Traducción Viviente, después Jesús regresó a Jerusalén. Lo pueden ver ustedes en la pantalla. Para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos.
Dentro de la ciudad, cerca de las puertas de las ovejas, se encontraba el estanque de Betesda. Betesda. La nueva versión internacional tiene otro nombre en el cual ellos ponen, o otras traducciones tienen el nombre de Betzata o Betsaida. ¿Por qué aparecen estos dos nombres? Pero manténgame esta versión ahí porque vamos a seguir leyendo. El nombre de Betsaida o Betzata tiene diferentes significados. Uno, Betsaida significa casa de pesca. Y la otra traducción que tiene el nombre de Betzata significa casa de olivos. Y aunque muchos eruditos creen que la mejor traducción es esta última, casa de los olivos, en otras palabras, Betzata, algunos no han cambiado y prefieren darle el nombre de casa de misericordia a ese estanque. No tiene en sí gran peso, simplemente es algo que tal vez a algunos hermanos les parece fascinante, estas diferentes traducciones, porque si seguimos leyendo esta parte según esta traducción, dice el versículo 3, una multitud de enfermos. La nueva traducción viviente dice, ciegos, cojos, paralíticos estaban tendidos en los pórticos. Y si se percatan, tiene un pequeño asterisco, ¿lo ven allí? Porque si van al siguiente versículo, tal vez mis hermanos están buscando el versículo 4, pero no lo van a encontrar. No te preocupes que no lo vas a encontrar. Si saltan al versículo 5, pon el siguiente versículo, por favor, gracias, ahí lo ven. Pusieron un asterisco porque quieren decir algo. Saltan al versículo 5 y dice el versículo 5, uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y sigue con el relato. Entonces, ¿qué pasó con el versículo 4 que omitió? El versículo 4 de la Valera dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero que descendía comienza a relatar la participación de un ángel que en los manuscritos más antiguos no aparece. No quiero que te jales el pelo y digas, la Biblia está fallada, no, le quitaron un versículo. La palabra dice en Apocalipsis, cualquiera que quitare una palabra, su nombre será. Aquí quitaron un versículo entero. Es que son las traducciones que muchas veces esta traducción de la nueva traducción viviente, como las otras, utilizaron con la tecnología de traducciones más antiguas. Se cree y dice la historia, para que podamos entender un poquito más, estimados hermanos, que a partir del año 400 después de Cristo, a través de este predicador, diácono, algunos hasta le dicen que es sacerdote, lo constituyen padre de la fe, Crisóstomo, esta persona, este estudioso hizo un comentario acerca de este pasaje, y en ese comentario él agregó esta parte de un ángel en el cual él hacía que las aguas se agitaran. Sin embargo, de acuerdo de esa fecha que hizo ese comentario, todas las traducciones después del año 400 después de Cristo agregaron como si fuera realmente parte de los manuscritos originales. Y ahí viene la confusión. Pero se cree que no aparecía en los primeros, desde el año 100 hasta el año 400, según los estudiosos, los históricos que comienzan a sacar cuenta de estas veracidades, de estos versículos. Ya que algo que tenemos que aclarar, para que una versión realmente sea verídica, sea correcta, tienen que pasar por diferentes categorías de autenticidad. Según la crítica textual, tiene que tener un grado 1 para que un versículo sea confirmado como veraz. Y este versículo 4, según aquellos estudiosos, tiene categoría 4, que significa que es muy probable que no estaba escrito en los versículos originales. Por eso que hay esas diferencias. Así que si ustedes compran una Biblia con otra versión y no ven este versículo, no se asusten. Tranquilos. Tranquilos. Sencillamente están aclarando que los originales no aparecen, pero el versículo 7, en el versículo 7, si ustedes siguen leyendo su Biblia,
Porque el versículo 7 sí aparece este nuevo versículo o hace hincapié a esto. El versículo 7, por favor, si ustedes leen conmigo, comienza y dice: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Aquí hace mención a que el agua se agita, mas no menciona quién. En otras palabras, muchos eruditos hacen de esta parte lo que se llama una interpolación, donde un versículo es cambiado y agregado en otra parte. Ok, termina el punto histórico, ya no se tramen, tranquilos. En otras palabras, hace una mención diciendo que, si no especifica, lo importante es que algo pasaba en ese lugar, según lo que era la creencia de ese entonces. ¿Qué es lo que les quiero concluir con esto? Que en esta parte Juan está relatando y los traductores de Juan agregan esta parte de lo que era una creencia de aquellos pobladores. ¿Qué es lo que pasaba? Que las aguas se agitaban, por lo cual personas en sí eran sanadas. En otras palabras, un tipo de superstición que el pueblo creía que ocurría en ese estanque, que algo pasaba, y como algo pasaba y no sabían el por qué, sucedían de que cualquiera que se metía, creían hechos, no necesariamente verdad, esa persona era sanada. ¿Sí me están siguiendo? Yo no sé cuántos supersticiosos hay en este lugar. Porque hay personas hoy en día que ven una escalera puesta en una pared y es alta y dicen, no puedo pasar debajo de ella, me trae mala suerte. Ven un gato negro y se regresan a su casa y no, el gato negro me trae también mala suerte. Los viernes 13 son prohibidos. Supersticiones. Y nosotros tenemos que realmente reconocer que Cristo limpió y nos sacó de ese mundo supersticioso. Nuestra confianza es Cristo Jesús, Señor y Salvador, hermano. Dejémonos de tantas cosas. O bien somos o no somos. Deja de pasarte con la ruda, con la hierba. Algunas personas se pasan el huevo para que les vaya el susto y después lo tiran. Están desperdiciando proteína. Háganse un huevo frito con arroz cuando no tengan nada y va a ver qué rico es. Y si quieren, agreguen un poquito de papas. Claro, una hermana dijo, papas fritas, su arroz, su huevo frito, un bistec por allí y hacemos un bistec a los pobres. Bueno, pero muchas personas creían que era una superstición lo de este ángel. Tanto así que si ustedes leen detenidamente, ni Jesús hace hincapié a eso. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando uno analiza este versículo, vemos como algo, ¿cómo es posible que solamente al agitar el agua por un ángel, la primera persona que llegue, que se zambulle, sea sanado? Lo vemos como algo injusto. ¿Cómo habrá sido ese momento? ¿Se imaginan? Peor que Black Friday, las colas que aquí hacen para poder agarrar las gangas más baratas en Estados Unidos y se pelean por comprar un televisor semiviejo. Esto habrá sido peor que eso. Uno solamente agarraba el premio, uno le pegaba al gordo y no mira a su vecino. Peor que la lotería, solamente uno. El que primero se metía agarraba su bendición. Muchos dicen, gloria al Señor. Pero bueno. Aunque se vea algo injusto que Dios, porque cuando Dios bendice sobre buenos y malos. Cuando Él hace llover sus bendiciones, ¿cuántos solamente se mojan y la otra persona no se moja cuando Dios hace llover? ¿O nos mojamos todos que estamos en esa área? Todos. Dios en su misericordia no hace excepción de personas. Pero interesante estos puntos a reconocer, porque por esa parte este versículo 4 y el segundo inciso del versículo 3 no aparecía o no aparece en las otras traducciones. Por eso que algunas personas creían que tal vez eran esas aguas que pasan, que tienen intermitentes manantiales, o esas aguas que están allí en los diferentes lugares termales para que uno pase. Muchos creían que era tal vez de eso. No sé, yo una vez fui
a las aguas termales en Guatemala. Un hermano nos invitó, hermano, venga para que se relaje. Y nos llevaron en un día, fuimos con Lyman, cuando fuimos al Molonga y fuimos a este lugar, pero era una piscina con agua, simplemente aguas termales, calientes, y uno se relaja y se siente bien, ¿verdad? Y muchos creen que podría tal vez, si es que ha comprobado las sanidades, algo de esa manera, algo de esa magnitud. En fin, hermano, no nos podemos romper la cabeza ni descreditar simplemente porque este versículo no aparece o no está. Lo importante es conocer estas verdades para poder entender que si sea o no es, nosotros no tenemos que ser supersticiosos, simplemente confiar en lo que realmente es veraz y es la palabra del Señor. Estas traducciones en ambas dicen que al agitar el agua sucedía como un evento curativo, que solamente el primero que entrara era sanado. Cristo y Juan no hacen mención, confirman nada de esto. Léanlo. En ningún momento Jesús le dice, ¿y por qué no te metiste cuando el ángel movía el agua? Él simplemente le pregunta al enfermo, le hace, quiere ser sano y nada más. No hace hincapié a otra cosa. Pero si esta parte, estimados hermanos, es cierto que aparece de esa manera, podemos nosotros entonces rescatar ciertos puntos válidos. Si es en sí que un ángel movía y hacía que esas aguas producieran ese milagro para una persona, recordar que siempre Dios usa a sus malaks, a sus mensajeros para poder ministrar la necesidad del ser humano. No estamos solos. No estamos solos en esta tierra. Entender y comprender que el mover de las aguas lo podemos representar o tomar como el mover del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es necesario que siempre estén corriendo. Un cántico que dice como ríos de agua viva. Porque el versículo nos menciona de esa forma que nosotros tenemos que buscar que el poder de Dios fluya como esos ríos en nuestro ser. Ninguna agua estancada es productiva. Si algunos tienen pecera en su casa, ¿por qué creen que compran una pompa o un motorcito allí? Porque si no, el agua con el tiempo se hace verde. Aguas estancadas se pudren, hieden, apestan. Y es por eso que en el ámbito espiritual, muchos cristianos que estamos inmóviles, paralizados, comenzamos a oler mal. Ya se fue el amén, aleluya, y los saltos, gloria al Señor. No os preocupéis, que estamos vacunados contra todo eso. Muchos sin darnos cuenta, por no hacer nada, ya no estamos oliendo a olor grato, agradable ante la presencia de Dios. Y creemos que para hacer algo necesito tener un título, necesito terminar algo, necesito ser destacado, necesito ser un joven adulto. No, joven, niño, adolescente, adulto que me escuches, clásico que estás aquí. Para Dios no hay edades. Dios demanda que cada uno de nosotros hagamos algo para Él, que hagamos, aunque sea molesta a tu Padre, para que ore contigo, pero hagamos algo para Él. No podemos estar estancados sencillamente recibiendo y recibiendo. ¿Sabes lo que pasa cuando uno come y come y come y el cuerpo no tiene movilidad? ¿Qué es lo que a esa persona le pasa? Se enferma. Existe la obesidad. Es necesario el movimiento. Cuando una persona está en cama sin moverse, los músculos se atrofian. Los huesos pierden esa movilidad. Hay que moverse. Aunque sea perdida, corre al baño, pero corre, hagamos algo. Es necesario estar en movimiento. Eso es lo que Dios nos puede enseñar a través de estas aguas vivas que tienen que estar corriendo. Maravillosa escena y también al mismo tiempo que en este pórtico había 5 pórticos, en cada uno de ellos había muchos enfermos. Esa es la realidad del mundo. Una realidad donde la miseria, el desengaño, el fracaso están siempre latentes en aquellos lugares donde Cristo no se hace presente, donde no está. Entonces, la necesidad de no procrastinar a lo que Dios quiere darnos es esencial.
Cuando Dios está presente en un lugar, es necesario actuar rápido. No dejes para mañana, no mañana en el siguiente servicio me meto. No, si Dios está en su misericordia moviendo en nuestras vidas, porque en su amor le ha placido tocarnos, aprovechemos esos momentos. Esos momentos, olvídate de tu corbata, de tu título, de tu condición. Humillémonos ante Dios como pasó en esta noche y simplemente digamos: Señor, heme aquí, haz conmigo conforme a tu voluntad. Hay que aprovechar. Si este es el momento que Dios te ha permitido cantar, canta, pero con todo tu ser. No te preocupes que me da vergüenza si me sale un gallo, si te sale otro gallo, que te salgan todos los gallos del mundo, pero dalo para el Señor. Haz lo mejor que tú puedas para el Señor. Desempeñémonos, movámonos conforme a su misericordia, en humildad y sabiduría, todo para el Señor, con la excelencia que Dios nos demanda. Muchas personas dejamos de hacer las cosas para el Señor por vergüenza, por miedo, por incapacidad según ellos mismos, y Dios es el que nos llama y nos manda a hacer las cosas para Él. Es Dios. Dios quiere un corazón humilde y obediente, que sepa hacer caso. Dios primero llama, después de llamarnos, del montón escoge. Al que es escogido, Dios lo prepara. Después de prepararnos, Dios nos manda, y después de mandarnos, nos respalda. Muchos quieren ser respaldados sin ser preparados. Tranquilo tampoco, tranquilo, sereno moreno, que por ahí tampoco no es el camino. Hay un orden necesario, pero es importante que nosotros actuemos y nos movamos en la manera más inmediata para las cosas del Señor. Así como si alguien te dijera: en este momento te doy $200 la hora para que vengas a trabajar conmigo, y uno salte y se apunte, deja hasta la esposa. Así hay que actuar. Hay que estar prestos. Este hombre dice, no menciona la palabra, que tenía 38 años con esta enfermedad. Nunca dice que estaba 38 años en el estanque. No confundamos. Él estaba enfermo por 38 años. No estancado en ese lugar por 38 años. No dice eso. Eso nos da a entender que esta persona tenía más añitos. Fácilmente, tal vez arriba de los 50. Ya acercándose a la etapa clásica. ¿Por qué? Porque lo que dice después el Señor a esta persona, a este hombre, en los últimos versículos de este pasaje. Jesús en su misericordia se acerca donde ningún hombre podía acercarse. Esta persona estaba enferma por tantos años, en ese lugar, sin saber los años que estaba pidiendo, tratando de ser el primero para que se metiera. Y en ese lugar nadie podía ayudarlo. Era un hombre solo, obviamente. Si tuviera familia, tal vez ya se hubiese, según la creencia, si es verdad, ya hubiese sido sanado. Esta persona estaba desesperada y estaba pasando tantos años y nada con él, simplemente mirando. Jesús tuvo compasión de esa persona especialmente. Es que Jesús en su misericordia sabe llegar donde el hombre no puede llegar, donde el médico no puede alcanzar, donde la ciencia no nos puede socorrer. Allí es cuando Dios se hace presente, donde nadie, ni tu mujer, ni tu esposo, ni tus hijos, ni tu mejor amigo, ni tu sombra te sabe conocer y llegar. Allí es como Dios se hace presente en lo más profundo de nuestras necesidades. Ahí es donde Dios te dice: yo estoy aquí, yo sé cómo tratarte. Porque el autor y consumador de nuestra fe, aquel que lo hizo todo posible de la nada, aquel que formó al hombre y lo hizo de acuerdo a su imagen y semejanza, Él es capaz. Él es el único que tiene el poder suficiente para socorrerte y socorrerme, para levantarnos, para sanarnos, para hacer conforme a su voluntad lo que Él quiera. Nadie conoce mejor al ser humano más que Dios. Nadie. Así que cuando estamos pasando por diferentes problemas y tú dices: es que yo no me entiendo, I don't even understand myself, I'm like crazy, I'm going crazy. Don't worry. Antes de correr al psicólogo de casa, estoy haciendo propaganda a alguien aquí.
o un psiquiatra para que te dé receta, para que te calme. Hay alguien que es especialista en tocar tu corazón y tu mente, en darte en el psique lo que necesita, lo que necesitamos para poder nosotros tener esa tranquilidad y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso es lo que hace Cristo. Así que si por A o B estás cansada, cansado que tu mujer no cambia, que tu marido no cambia, y estás queriendo cambiar las formas, y estás mirando a la olla como, wow, qué instrumento más maravilloso que Dios me permite tener entre mis manos. Padre, si es tu voluntad, si me estás diciendo, úsalo en el nombre de Jesús, ponle aceite en la esquina, no para freír algo, sino para darle la cabeza y cambie de una vez. Tranquila, no lo hagas. Relax. Porque le va a salir un chinchón, un morete, no sé cómo le dices usted. Ok, ustedes saben, perfecto. Y después de ese golpe le va a bajar y va a seguir igual. Lo vas a calmar por unos minutos. Te va a salir más caro el bill del doctor. Te va a tener miedo y lo va a hacer a escondidas. Mejor que Cristo te lo cambie. Mejor que sea Dios el que transforme las vidas. Simplemente hay que seguir confiando. Hay que dejar que Cristo llegue en ese momento preciso. En ese tiempo, en ese Cairo maravilloso que tanto nosotros anhelamos. Dios todavía, ¿qué es lo que dice este hermoso versículo? Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Él no cambia, Él es veraz. Él lo hizo antes y lo seguirá haciendo. Sus maravillas, sus promesas son eternas. Algo también necesario que decir es que entre esta intervención el Señor le hace una pregunta muy cauciosa, muchos dicen innecesaria, tal vez algo superflua, sarcástica, pueril, infantil. A una persona de 38 años le pregunta, ¿quieres ser sano? Como uno que está hambriento le dice, ¿tienes hambre? ¿Quieres comer? Una vez te has pasado así con alguien y ese alguien te quiere tener una cachetada, tranquilo. Pero Jesús le hace esta pregunta que al mismo tiempo es necesaria, estimados hermanos. Por más que uno lo pueda catalogar de esta forma, es necesario porque tiene sentido. ¿Sabes por qué? Porque hay muchos casos innumerables que los mismos enfermos no quieren ser sanados. Hello, agárrate fuerte. Really? Sí. Muchos enfermos no quieren ser sanados. Los más grandes opositores de una restauración física o espiritual son las mismas personas que prefieren seguir viviendo bajo la lástima de otros, bajo los favores, bajo las atenciones. Es que están tan necesitados de amor que solamente cuando se enferman lo atienden. Alaba, varón. Por eso es que los hombres cuando nos dan una pequeña gripe, ¡ay, mi amor, no me puedo levantar! Llama al jefe por mí, porque si yo llamo no me va a creer. Dile que estoy mal. Y la mujer, ¡ay, mi hijo! Con las justas estornudaste una vez, ya te estás quejando. Y las damas allí, las madres, especialmente cuando los niños te enferman, si te contara, mi negro, lloraras. Yo comentaba a alguien, le decía en esta semana que hemos estado premiados con enfermedades tras enfermedades de las niñas. Y decía una persona, sí, es que llevo 3, 4 días, fui a predicar en una iglesia, me dijeron, hermano, ¿cómo está? Gloria al Señor, allí estamos peleando la buena batalla. Se ve cansado como no te imaginas, estoy cansadísimo. Pero ahí estamos, sí, tiene medias ojeras, sí, es que me puse un poco de make-up y no funcionó, creo, pero bueno. No se crean, ya se despertaron. Pero es que no es que la niña estaba enferma, llevó 3 días medio desvelado, porque como está durmiendo con nosotros, tose y tose y tose, y la fiebre viene y se le va, y tiene infección al oído. Así un poco difícil porque se mueve y me pone sus pies en mis costillas, y yo pensaba que era Dios que me levantaba a orar, y lo reprendía, pero era mi hija. Cansada, sí, ay. Y su esposa, y comencé a meditar, mi esposa, ay, yo 3 días quejándome que no había dormido bien.
Y mi esposa va por desde el mes de octubre, mediados de octubre, que está peleando con la misma enfermedad que viene y se va. Y ella va pasando el mes sin dormir bien. Y yo quejándome por 3 días. Miren lo ilógico de la vida, ¿verdad? Y eso es mi esposa, ella va y está en victoria. Y yo no quise hablar más, porque mientras más hablaba, más reconocía que muchas veces nosotros nos quejamos de nada. Pero en esos momentos tenemos que reconocer, estimados hermanos, de que a pesar de cualquier cosa, Dios en su misericordia tiene que hacer esa pregunta a nuestras vidas. Aún así, porque nosotros mismos somos los primeros que ponemos el pero a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Somos nosotros los que realmente decimos, Señor, no necesito ser sano, me agrada que me atiendan, me agrada sentirme el necesitado, me agrada que me traigan la sopita a la cama, me agrada que me vengan y me acaricien el pelito. Y es que si eres niño perfecto, pero si ya tienes bigotes y tienes nietos, estás en otro problema. Mejor pide a Dios, Señor, ¿habrá alguien que me ame? Y déjame decirte que muchas personas te aman, simplemente se están haciendo los de rogar. Pero muchas personas, inclusive muchos psiquiatras confirman que las enfermedades sentimentales son aquellas enfermedades que muchos pacientes prefieren atraer la lástima y la atención de otros antes de ser sanados. Y los psiquiatras saben de eso. Muchas personas, las peores enfermedades no son las corporales. Tras una operación tal vez uno se cura y sale mejor. Tras un tratamiento de esto, pero las enfermedades emocionales, las enfermedades del alma, un dolor, un engaño, un maltrato, un ultrajo, algo que te queda traumado, marcado para el resto de tus vidas, esas enfermedades son necesarias realmente enfrentarlas y ponerlas a los pies de Cristo. Eso es lo que realmente nosotros tenemos que decirnos, Señor, esto me está matando, esto me está quitando la vida, esto me está llevando a pensar hasta en el suicidio, esto me está llevando inclusive, después de decir un glorioso aleluya, rendirme, tirarlo todo y tirarme al desengaño, porque hay personas cristianas que están atravesando grandes problemas. Y sencillamente, en lugar de enfrentarlo, porque es doloroso de verse cara a cara con eso que lo han traumado, prefieren seguir sin ser sanados. Prefieren sencillamente darle la espalda a la verdad. Por eso que Jesús hace esta pregunta: ¿quieres ser sano? Un ejemplo nato nosotros lo tenemos en el ámbito espiritual. A cualquier persona que tú te has topado y no tiene a Cristo en su corazón, después de decirle que realmente que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, después de decirle a esta persona, por cuanto todos pecamos y están destituidos de la gloria de Dios, después de enseñarle su realidad de que necesitan arrepentirse, ¿qué es lo que la mayoría de las personas te dice a ti? Cuando tú le dices, ¿te gustaría venir a los pies de Cristo a arrepentirte de tus pecados? Te dice un rotunda y claramente, no. ¿Te gustaría venir a los pies de Cristo? No, gracias. Esa es la realidad. ¿Te gustaría reconciliarte? ¿Te gustaría humillarte una vez más y comenzar de nuevo? ¿Te gustaría restaurar tu vida? Muchos dicen, no, gracias. Esa es la realidad. Por lo cual Dios siempre pregunta, porque Él es un Dios caballeroso. ¿Te gustaría ser sano? Y es que para algunas interpretaciones griegas esta palabra sano implicaba algo más que una sanidad corporal, según aquellos estudiosos, sino también la salvación. Eso es lo que le implicaba también este compromiso de esta pregunta. Y muchos siempre salen con este doloroso no. Y mira, algo que es necesario, si hemos visto la pregunta ya para ir concluyendo, la respuesta de esta persona vale la pena desarrollarla. Dice el versículo 7, analicemos 38 años enfermo, 38 años.
Muchos ni siquiera tienen esa edad ahorita de vida. Pero 38 años enfermo y le pregunta eso. Cualquiera, como dicen aquellas personas, en sus 5 juicios, en sus 5 cabales juicios, ¿qué es lo que respondería? ¿Te gustaría ser sano? Hay momentos que uno tiene que decir un claro sí o no. Igual cuando tu mujer te pregunta, ¿quieres comer? Ay, es que estoy a dieta, es que ¿sabes qué? Ok, gracias, mi amor, no hay. Aquí hay un vaso de agua. Provecho. Sabio, mosca, sé sapo para poder decir las cosas. Cuando es sí, no digas nada más. Cuando la mujer te pregunta, mi amor, ¿me das dinero para ir a comprar? Aquí está mi tarjeta. Y no es sí, ya te compro. Sé sabio también. Cuando es sí, cuando no es no. Respuestas cortas. Aquí esta pregunta se le hace a esta persona y esta persona le dice, mira la respuesta de esta persona, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy otro desciende antes que yo. ¿Qué le dijo este muchacho? Comenzó a desahogarse. Con un simple sí era suficiente. Pero hay que entenderlo este hombre, 38 años batallando con esta enfermedad. No sabemos cuántos años estaba esperando que alguien lo metiera, pero esta persona comienza a desahogarse, comienza a decirle, Señor, es que, mira, reflejando la frívola actitud de lo que es el mundo entero. No había nadie allí capaz. Todos eran tan egoístas que solamente miraban para uno mismo. Nadie podía decir, aunque sea en grupo, muchachos, ¿saben que ella estuvo? Pues 10 años nosotros aquí, o nosotros, perdón, esta persona está más de 10 años, no, es un ejemplo. Hagamos algo. Agarremos que este año sea el de él. No metan a nadie. No metas a nadie. Agarremos a esta persona, agarremos a este inválido y tirémoslo al agua. Si se ahogue su problema. Pero hagámonos el favorcito. No había ningún cristiano en ese lugar, creo. Y aunque hubiera algunos cristianos, yo no sé si algunos cristianos fueran tan dadivosos que cuando están en ese lugar y ven a ese paralítico y de repente ven las aguas y allí, ay, yo te ayudo. Y va el cristiano, buen cristiano, con el hombro cargándole y de repente se acuerda que tiene a su esposa que sufre de ciertos problemas, que tiene hasta los pies chuecos, o tal vez es media virolita, o tal vez tiene alguna enfermedad y cada día le está allí, o tiene diferentes defectos. Dije, no, pero es que ¿es este paralítico? ¿O es mi mujer o mi hijo o mi hija? Ay, Dios mío. Y cada vez que se acerca ve el agua y comienza a decir, ¿lo meto a él? O mejor le digo a mi esposa, métete, salta de una vez, apúrate. Aquí lo agarro para que no se meta él. Yo no sé cómo tú actuarías, pero en ese momento que Dios tenga misericordia. Porque si especialmente tienes a un hijo con algún defecto medio cojito o medio, qué sé yo, invéntate la ilustración. Uno tal vez aprovecha y dice, no, Señor, perdona, pero yo voy primero. Este es y bien cristiano. Esto es, nadie, lo que Dios me da es mío y nadie me lo arrebata. Y véngase para su reino. Y se lanza. Eso es lo que le pasaba a esta persona. Dice, Señor, cuando quiero meterme, no tengo a quien me meta. Y en tanto que yo quiero, otro me gana. Hasta el ciego le podía ganar. El ciego que no ve andando allí. ¿Dónde está el agua? ¿El cómo? Hasta tropezándose se mete antes que él. El cojo, cojeando, entra antes que este paralítico. Y el pobre tenía esa impotencia, esa rabia. Y comienza a decirle, Señor, y le da esa queja. Y cuando escucha esa queja, el Señor en su misericordia nos muestra qué tan amor Él tiene, qué paciente es Él. Lo deja que desahogue. Ven, hijo, desahógate. ¿Qué es lo que te pasa? Es que nadie me quiere, Señor. Esta mujer que me has dado, te la he dado, te la agarraste. Bueno, esta mujer que está aquí. Este marido no me comprende, pero te dije, mi hija, sí, Señor, ¿qué puedo hacer? Y ahora, ¿quién podrá ayudarme? Y el Señor le escucha
Y en ese momento, después que comienza a hablar, el Señor le suelta algo maravilloso. Miren, Jesús le dijo, no le hizo hincapié ni ángel, ni el agua, ni nada. Porque hay que reconocer algo. Ninguna cosa creada tiene poder. No hay aménes, creo que no están entendiendo. Ninguna cosa creada tiene poder. Solo el Creador. Ni las aguas tienen poder. Todo lo que fue creado de parte de Dios, lo hizo. Se fue la batería. Solo Dios tiene el poder. Se va a apagar. Solo Dios tiene el poder. Es la señal. Ahorita terminamos. Y esta persona entiende de esa manera. Y cuando el Señor está frente a esta persona que con 38 años lidiando con esta enfermedad, le dice tres verbos, tres palabras con autoridad, que es ilógico para un paralítico. Tres palabras que él no lo podía ejecutar de hace 30 años. Y le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Avisa al hermano que la batería es, mijo. Batteries, 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 batteries. Eso. Levántate, toma tu lecho y anda. En ese desafío, en esa orden, estimados hermanos, el Señor Jesús nos está enseñando algo. Va a salir ese puesto ahora. Maravillosa palabra, le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Rompe la regla de la física, rompe la regla de la medicina. En ese momento esta persona desafía inclusive los líderes religiosos, porque siempre cada vez que hay una bendición hay alguien que te quiere quitar la gracia y la felicidad. Siempre hay unos fariseos en cada lugar. ¿Cuántos fariseos hay en este lugar? ¿Cuántos caras de limones hay en este lugar? Después que hagas algo bueno, que te sientas satisfecho, siempre hay alguien que te quiere arruinar la fiesta. Always. Don't you worry about them. Lo ha habido antes, habrán hoy y seguirán mañana. Relax. A esos fariseos, estos líderes religiosos estaban enojadísimos con este milagro. Porque según la ley había 30 diferentes clases de trabajo prohibido en el día de reposo. Y levantar o cargar su carga, su cama era una de ellas. Y qué maravilloso que al Señor siempre se le ocurría hacer milagros en el día de reposo. Quería agarrarlos a esos aguados que estaban más interesados en una falsa interpretación de su ley que realmente en conocer a aquel que hace todo posible. Y este evento el Señor le dice, le suelta la palabra de un solo, le suelta, levántate, toma tu lecho y anda. Y cuando le dice eso, estos tres imperativos, algo interesante a reconocer es que él es que rompe el esquema de la rehabilitación. Los músculos que estaban siendo contraídos por 38 años, los huesos, los tejidos, toda parte. Una persona que no ha pasado ni siquiera por un mes en cama no entiende esto. Pero aquel enfermo que ha estado más de 2-3 semanas inmovilizado, sabe lo que es el dolor de un cuerpo cuando recién tienes que moverte. Cuando te has fracturado algo y tienes que tomar rehabilitación, sabes lo doloroso y cuánto tiempo se llevan para que tus rodillas vuelvan a funcionar igualmente. Si no, pregunte a aquellas personas que han sido pasadas por diferentes cirugías de rodilla, de codo, hasta de cerebro. La rehabilitación es dolorosa, inclusive más que la misma operación. En la operación te ponen a dormir y uno no sabe qué es lo que hicieron con uno. A mí me dijeron cuando me operaron del ojo, me pusieron los ojos azules, cuenta hasta 10. Recordé que estaba en el 3 y ya no sabía nada más. Y cuando desperté ya estaba con mi esposa, el doctor a un lado. Y una desesperación me entró porque no podía respirar.
Tranquilo, tranquilo. Quítame el tubo de la boca para que esté tranquilo. Pero la rehabilitación es más dolorosa. Yo no podía ver por este ojo. Mi amada suegra me estaba ayudando. Ella no podía caminar, yo no podía ver. Yo era sus piernas, ella era mis ojos. ¿Cuántos aman a sus suegras? Aleluya. Pero todo eso requiere de tiempo. En cambio, en este pasaje, el Señor suelta la palabra: levántate, toma tu lecho y anda. Un milagro completo, un milagro portentoso, un milagro de repente, un milagro que no necesitaba un tiempo de recuperación. Eso es lo que hace Dios. Dios derrama una cuota de gracia para la peor desgracia que uno puede pasar. Por eso que Dios nos recuerda una y otra vez: donde el hombre no llega, yo llego, hijo. Donde el hombre no puede alcanzar, yo te alcanzo. Donde nadie puede levantarte, yo te levanto. Porque Dios, solamente Cristo, murió por usted y por mí en la cruz del Calvario. No fue tu mujer, no fue tu esposo, no fue tus hijos, fue Cristo. Su sangre preciosa nos ha redimido de todo pecado. Y concluyo con esto. Este varón escucha esas tres palabras, esos tres imperativos, y se levanta. Se levanta. ¿Qué habrá sentido este paralítico en su cuerpo que lo obligó a levantarse? No le dijo que el Señor se agachó y lo levantó de la mano. Él dio la voz. En otros milagros Dios agarró sus dedos, hizo un poquito de lodo, le puso al ciego y sanó. En otros tocaba. Marcos 5, ponía las manos. Pero aquí a la persona que más necesitaba una ayudadita, Dios le dice: no necesito tocarte. Mi palabra basta. Mi palabra basta. Mi palabra basta. Solo la palabra de Cristo tiene poder para hacer eso. Solo su palabra. Él es el logo, el verbo completo, el que hace todo realidad. Muchos están buscando que me toque el predicador, que me toque el evangelista, que me toque el pastor, que me toque el diácono, que me toque, aunque sea, aunque me toque la visita, pero quiero que alguien me toque. Y la visita ni cristiana es. Olvídate del hombre, que te toque Dios, que nos toque Dios, que su Espíritu Santo nos toque, que su Espíritu Santo nos llene, que su Espíritu Santo sea el que sobrellene nuestras vidas, que rebalse nuestras copas de su presencia. Ese es el importante. Él, no el agua. En algunos eventos escuchaba que había un pastor que comenzaba a tomar un vasito de agua, algo semejante a esto, porque muchos creen que el agua tiene poder. Sí, tiene poder sobre la mugre, si es que le pones jabón. Pero comenzó a tomar agua. Así, es agua. Y de repente sintió de parte de Dios, decía este hermano, el pastor, me olvidé el nombre del pastor, pero comentaba de que está en las redes sociales, Chu Olivares, que sintió de parte de Dios bendecir a los hermanos. No sé si tomó primero, pero comenzó a repartir, como hacen en ciertos lugares, el agua bendita. Y toma, recibe. Y dice que las personas comenzaban a caer emocionadas. Y pidió más agua. Y le trajeron todas las aguas, la botellita que tenía en su oficina. Y de repente ya no había más agua. Entonces un diácono bien sabio y entendido habrá sentido el Espíritu Santo, que no era perezoso fue y trajo la manguera. E hicieron carnaval en ese servicio. Y los hermanos felices. ¿Cuántos de aquí estuvieran felices? El hermano pastor comienza a agarrar la manguera y a bañarlos. Ya me imagino a las hermanas con su make-up. Los trajes Calvin Klein o los otros. Oh, there we go. Shane dice, wow. Pero no es ni el agua. ¿Quieren probarlo? ¿Quién quiere ser el primer valiente? No es el agua. Es aquel que puede tener el agua.
es aquel que hizo las aguas, es aquel que hace todo posible, es siempre Dios, no es el vaso, no es el hombre. Deja de seguir al hombre, sigamos a Cristo, sigamos sus promesas, sigamos su palabra. Eso es lo único que nos puede alimentar, estimados hermanos. Y esta persona va y después de que recibe esta hermosa sanidad, acuerde su respuesta. Él no le dijo ni sí ni no. Se quejó, recibe sanidad y de repente dice que esta persona, versículo 14, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Anteriormente le preguntaron los judíos, los líderes, ¿quién te había sanado? Y él no sabía quién le había sanado. Ni siquiera idea del nombre de la persona que le había sanado. Él estaba contento porque le habían sanado. Pasaron ahí unos días y Jesús lo encuentra en el templo. ¡Qué maravilloso! Dios sabe cómo encontrar a cada uno de nosotros. No se sabe si fue en son de agradecimiento presentar un holocausto de agradecimiento. No se sabe. Simplemente estaba en el templo, se estaba agradeciendo a Dios, gloria al Señor, pero no se sabe, pero estaba en el templo. Pero no se, lo que más me duele, lo que me impresiona es que no se preocupó en buscar cómo se llama ese Jesús de Nazaret. ¿Cómo se llama ese hombre que me sanó? Porque él no era ciego, él era paralítico. Él podía pedir referencias. En ese lugar, en esa aldea, no era como si fuera la metrópoli de Los Ángeles. No había millones de pobladores. Fácilmente el que quiere encuentra. Pero no se preocupó. Pero es Dios el que va siempre a buscarte a ti y a mí. Es Dios escrito que se fue a encontrarlo en el templo. Y cuando le encuentra, porque el trabajo de Jesús no había terminado. Le dio la sanidad corporal, sí. Pero algo le faltaba, algo necesitaba entender. Y Jesús hace presente y le dice, ¿sabes? Mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. En otras palabras, eras sano, hiciste algo por el pecado te condujo a esta enfermedad. No peques más, no peques más. Es lo que produce el pecado. Trae consecuencias, jóvenes, adolescentes, niños, clásicos, reclásicos. Trae consecuencias. No pequemos más. Esas son las palabras de Jesús. Para que no te venga alguna cosa peor. ¿Qué cosa peor de 38 años podría ocurrirle a este hombre? ¿Qué algo peor? ¿39? No se refería a números. Se refería al infierno. No peques más para que no caigas en el infierno. Esta palabrita infierno que se menciona como 13 veces en el Nuevo Testamento. Esta palabra infierno le está diciendo en otras palabras, salva tu alma, ya eres sano, ya te sané, ahora necesitas recibir la sanidad de tu alma. Respóndeme la pregunta, ¿quieres ser sano? No peques más, no peques más, sé salvo, eso es lo que le está queriendo decir. Se toma la molestia el Señor y se va al encuentro para decirle, es necesario que dejes de pecar. Invito a los hermanos y te invito a que te pongas de pie. No hay nada más doloroso que estar paralizado espiritualmente. Amados hermanos, amigos que me escuchan por las redes sociales, el parálisis espiritual, ser paralítico espiritualmente, es la enfermedad más grave que uno puede tener. Porque tras esa enfermedad te está alejando de la oportunidad de ser realmente salvo, de ser realmente sano. La sanidad del alma es la que cuenta más. 1000 veces más, y con eso no digo o acarreando una enfermedad corporal, pero mejor es morir enfermo pero con Cristo que morir sano sin Cristo. 1000 veces mejor es morir pobre con Cristo que morir rico sin Cristo. Muchos hacen hincapié y tienen este evangelio de la prosperidad. El reino de los cielos
no está en base a la prosperidad monetaria. No. El Evangelio de Jesucristo es sencillamente honrar a Dios. Eso es lo importante. No honrar a nadie, a ningún hombre. Es sencillamente el predicar el Evangelio. La necesidad de predicar el Evangelio es compartir la gracia de Dios para la peor desgracia que uno puede tener. Y Dios sigue saliendo a nuestro alcance. Donde nadie pudo llegar, Cristo llegó a ese hombre que por 38 años estaba desahuciado de la ciencia de la sociedad, sin familia, porque eso es lo que acarrea el pecado. Te aleja de todos, te distancia de todos y solamente te deja con lágrimas, con pérdidas. Y Cristo nos quiere dar una oportunidad. Si tú no tienes a Cristo Jesús en tu corazón, este es el mejor momento para que tú le digas: Señor, yo quiero de esa cuota de gracia. Así como ese paralítico, yo quiero responderte clara y rotundamente que sí quiero ser salvo. Si esa es tu respuesta, dile allí: Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados, porque he pecado contra el cielo y contra ti. Y solamente tu sangre que derramaste en la cruz de Calvario me puede redimir de mis rebeliones. Perdóname. Yo te recibo como mi Señor y Salvador. Y te suplico que ahora en adelante me permitas conocerte más. Verdaderamente tener un encuentro contigo y caminar siempre de tu lado. Si has hecho esta oración, te felicito, porque es la mejor oración de tu vida. Y solamente deja que el Señor sepa llegar donde nadie puede llegar.